Saludos y bienvenidos en este regreso a clases, a esta nueva sesión del curso de probabilidad de Science for You. Hoy abordaremos las interpretaciones del concepto de probabilidad. Las interpretaciones que se abordarán y que regularmente se abordan en la literatura son la clásica, la frecuencial y la subjetiva. Vamos a explicarlas y a tratar de mostrar sus diferencias. La clásica se aplica cuando el experimento tiene resultados igualmente probables y su definición se encuentra en este enunciado, que dice que si un experimento sujeto al azar puede resultar de n formas igualmente probables y todas mutuamente excluyentes, y si n1 de los resultados están resumidos en un atributo común que se puede explicar como el evento A1, la probabilidad de que ocurra este evento es la proporción de n1 con respecto a n. Vamos a recordar que gran parte de los ejemplos abordados en los textos, cuando se da la introducción a la probabilidad, se refiere a la interpretación clásica. Consideremos el espacio muestral de un dado que no tiene truco, así que todas las caras son igualmente probables. Y definamos los siguientes eventos. A1 como las caras con números menores que 3. Estos simplemente son el 2 y el 1. Para este evento, es decir, A1, agrupa a dos puntos muestrales. Así que N1 va a ser igual a 2. Por tanto, la probabilidad clásica de A1 va a ser igual a la proporción de N1 respecto a N. Esto es 1/3. Otros eventos son N2, que corresponde a los pares del dado, y A igual a 2, 3, 4 y 5. Sobre este espacio muestral, en general, se pueden definir muchos otros eventos. Para reforzar esta parte de la interpretación clásica, se deben hacer el cálculo de estas probabilidades clásicas. Sin embargo, no todos los experimentos tienen resultados igualmente probables y la probabilidad se aproxima usando un concepto heredado de estadística conocido como frecuencia relativa, bajo el supuesto de que es posible realizar un conjunto muy grande de observaciones bajo las mismas condiciones. En la interpretación frecuencial se resume en esta expresión, que se lee como la probabilidad de A1 es igual al límite cuando el número de observaciones tiende a infinito de la frecuencia relativa de A1. Vamos a ver, un ejemplo podría ser un negocio como un cine que se encuentra interesado en conocer la proporción de clientes menores de 7 años, posiblemente con intenciones de mercadotecnia. En la tabla que tenemos aquí, la primera columna tiene el número total de asistentes analizados, la segunda columna los que resultaron ser menores de 7 años y la frecuencia relativa en la última columna. Es de esperarse que conforme aumente el tamaño de la muestra, es decir, cada renglón aumenta el tamaño de la muestra, la frecuencia relativa se va a acercar más a la proporción real de asistentes
menores de 7 años. Y esta proporción se va a su vez a aproximar a lo que nosotros definimos como la interpretación frecuencial de la probabilidad. Como trabajo extra, vamos a pedir que realicen este ejercicio. Estimar la probabilidad frecuencial de los eventos que aquí se indican. Pensar en las fuertes restricciones de tener igualdad de condiciones en cada observación no siempre puede garantizarse. En ocasiones resulta prácticamente impensable esta situación. En algunos casos se recurre al término experiencia, entre comillas, para poder esperar que la ocurrencia de un evento tenga un determinado porcentaje. Esta interpretación, llamada la interpretación subjetiva, se utiliza de manera más o menos común en las apuestas. Por ejemplo, en una pelea de box, los conocedores en el tema, basados en su experiencia, indican en términos de porcentajes su creencia de que un peleador pueda ganar, empatar o perder. Es evidente que en estas situaciones no tiene sentido pensar en las restricciones impuestas en las otras interpretaciones, es decir, la igualdad de probabilidad en los resultados, no tiene sentido, o la posibilidad de realizar un número grande de repeticiones bajo las mismas condiciones. Debemos notar también que en esta interpretación no es posible explicar de forma completamente objetiva los parámetros para la asignación de probabilidades de cada evento. La experiencia no es un juicio totalmente objetivo. Entonces, en este punto es conveniente hacer un pequeño paréntesis para poder resumir las ideas que hemos abordado. La interpretación clásica es aplicable solamente cuando se puede garantizar la igualdad de probabilidad en los resultados. En la interpretación frecuencial, en ocasiones resulta impráctico debido a la imposibilidad para satisfacer la igualdad de condiciones en un número suficientemente grande de observaciones. En la interpretación subjetiva, no existe una capacidad para especificar objetivamente los juicios para la asignación de las probabilidades. Con estas aparentes desventajas, los estudiantes que llegan a este punto y han entendido las interpretaciones y se dan cuenta que no pueden ser aplicables todas, o una de ellas no se puede aplicar de manera universal o generalizada, con toda justicia, podría pensar así a primera vista que todo está perdido, ya que parece que ninguna de las interpretaciones es lo suficientemente buena para ser aplicable. Sin embargo, en lugar de ello, en lugar de ponernos pesimistas, podríamos fijarnos en los atributos comunes de las diferentes interpretaciones y formularlos en términos de lo que aquí hemos denominado los axiomas del optimismo. Estos tres enunciados son las características comunes en las tres interpretaciones. Primero, la probabilidad de cualquier evento definido en el espacio muestral es un número en el intervalo cerrado de 0 a 1. 2.
la probabilidad de las uniones de los eventos disjuntos es igual a la suma de las probabilidades individuales de cada evento. Y finalmente, la probabilidad del espacio muestral es 1. Y en consecuencia, la probabilidad de su complemento, que es el evento imposible, es 0. Como primer ejemplo, usemos el espacio muestral del dado. Como cada par de eventos son disjuntos, por el axioma número 2, tendremos que la probabilidad de la unión del 1 al 6 va a ser igual a la suma de las probabilidades de los eventos individuales. Pero las uniones son el espacio muestral. Y por el axioma 3, su probabilidad es 1. Además, si el dado no tiene indicios de que esté trucado, de que tenga truco, cada cara tiene igual probabilidad de ocurrir. De modo que si nombramos como X a la probabilidad de ocurrencia de cualquiera de estos eventos, entonces la probabilidad de la unión es la suma de 6X. Al resolver para X, tenemos que X es igual a 1/6. O bien que la probabilidad de que ocurra la cara con el número 1 o con el número 2, etc., es igual a 1/6. Lo que ya sabíamos. Esto nos indica que estamos hablando de un ejemplo muy simple, pero en donde se puede observar la aplicación de los 3 axiomas. Otro evento definido en el mismo espacio muestral es A1 igual a 1 y 2. Nuevamente, al aplicar los axiomas, tenemos que la probabilidad de que ocurra A1 es 1/3. Y aquí tenemos otro ejemplo. Para poder reforzar un poquito lo que se ha abordado en esta sesión, dejamos como tercer trabajo extra estos 3 problemas. Y eso es todo. Recuerden que pueden contactarnos por correo electrónico. No olviden seguirnos en Facebook y suscríbanse a nuestro canal de YouTube activando las notificaciones. Espero que se estén cuidando. Saludos.